El objetivo principal de un texto periodístico es cautivar al lector, conquistar a un lector. Sea mujer, sea hombre, sea niño, hay un público destinatario, lo cual es fundamental a la hora de escribir. Normalmente cuando ustedes hacen una investigación, no necesariamente tienen un público destinatario. Ustedes hacen una investigación, hacen una aportación, pero el centro, el objetivo de la investigación que ustedes hacen es la investigación por sí misma. Y obviamente el resultado al cual ustedes quieren llegar. No existe un elemento adicional a ese proceso. En cambio, en el caso del periodista, en el caso de quien escribe, tiene que partir de que el sentido del ejercicio que uno va a tener es justamente o directamente proporcional al destinatario. Tanto, para decirlo muy simplemente, si nadie te lee, no tiene sentido que escribas un artículo. En cambio, si nadie conoce la investigación que tú haces, sí puede tener sentido de investigación, porque no es necesario que la gente la conozca. Un microchip, ¿no?, que tiene que ver con una computadora, no es necesario que la gente sepa que existe. Pero para cierto público particular de tipo científico que va a hacer uso, ¿no?, de esa herramienta, le interesa, pero es muy mínimo. En cambio, la esencia de la comunicación, ¿no?, de la transmisión de estos conocimientos, está directamente relacionada con un lector. Pero no solo un lector pasivo, sino un lector crítico, o sea, un lector que es capaz de no leer lo que se escribe, ¿no? Entonces, ahí se presenta un nuevo elemento, que es el hecho de descubrir las características que van a hacer que el lector responda, ¿no?, y tenga justamente el deseo o la voluntad o la decisión de leer lo que uno está escribiendo. Para conquistar al lector es necesario tener un equilibrio entre el rigor, la claridad y lo ameno, puesto que la divulgación busca poner al alcance de todos información científica y especializada. Por lo tanto, debe ser clara, precisa y comprensible. Ahí ya empezamos a ver algunas características de este tema, ¿no? Decía José Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del escritor, ¿no? Y la cortesía, ¿qué es lo que te genera? Cuando una persona es cortés, ¿qué es lo que te genera? Empatía. Y la empatía te hace querer estar en contacto con esa persona. Cuando uno conoce a una persona amarga, una persona enojada, no le da ganas, no se siente movido a poder instalar una comunicación. De la misma manera, si uno se enfrenta a un texto que es frío, que es distante, que no tiene ninguna aportación, no tiene ningún elemento que te genere esa empatía, el resultado natural es que no te va a dar ganas de leer. Incluso, yo creo que a ustedes les pasa, ustedes imagino, ni siquiera creo, me imagino que les pasa, mucho más que a nosotros que no trabajamos tanto con la ciencia pura, que muchos de los textos que han leído para estudiar, ni siquiera a ustedes les gusta, o sea, les parece fácil, ¿no? Vuelve difícil, ¿por qué? Porque es la exigencia propia de la ciencia, ¿no? Y entonces ahí, digamos, a ese nivel ustedes tienen que alcanzar el nivel del par científico, y no es necesario que sea no, o sea, tiene que ser así porque es el estudio, etc. Pero el resto de las personas no estamos obligados a eso. Debemos estar, digamos, no tenemos una obligación de tener esa superación que ustedes tienen que aplicar a la hora de estudiar esos textos científicos áridos que finalmente después, al final de todo, se dan cuenta que muchos tienen un valor, pero que en el momento realmente lo quisieron conectar, ¿no? Bueno. De la misma manera, en el caso del periodismo, se trabaja en las antípodas de ese ejercicio. En el periodismo lo que se busca es justamente el efecto contrario, es el efecto de atracción, ¿no? Y ese efecto de atracción tiene unos trucos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la esencia de todo este ejercicio que uno hace de pensamiento, de concepción de lo que significa escribir un artículo y tomar este camino de poder establecer un contacto con personas que están
ajenas al mundo científico, por ejemplo, en el caso de ustedes. ¿Cuál es la esencia, cuál creen ustedes que es la esencia de eso, de esa voluntad? ¿Qué es lo que está al origen, a la base de un ejercicio, un artículo, de una presentación, de... Y antes, el título atractivo te sirve para establecer esa empatía, ¿no? Pero ya hablamos de todo, pero yendo un poco para atrás, dando un paso hacia atrás, ¿cuál es la esencia que caracteriza todo este proceso? Sí. Al momento que transmites conocimientos, ¿qué haces? Aprendes, sí, educas. Todo eso como consecuencia de la base, la esencia, es la comunicación, comunicar, ¿no? ¿Y por qué? Quizás me adelanté un poco, pero quise dar un paso atrás, porque la base de todo este ejercicio que estamos empezando a pensar es la comunicación. Si yo no necesitaría comunicar, no tiene sentido que haga, ni siquiera que piense en un lector, ni siquiera que piense en empatía, entonces, la principal necesidad, y también voluntad, y también acción, por lo tanto, el centro de todo es la comunicación. Y a partir de ahí, ustedes diseñan la comunicación que quieren tener. Y lo que les voy a dar son elementos para que ustedes puedan diseñar una comunicación en función del trabajo que ustedes tienen y los objetivos que quieren lograr. Pero la esencia siempre va a ser la comunicación. Es más, no existiría un científico sin comunicación, porque obviamente también en la ciencia una característica muy fundamental justamente del avance de la ciencia es la comunicación. Si ustedes no tienen antecedentes de otros inventos, de otras instituciones que son la base de lo que después ustedes empiezan a investigar nuevo, no existiría progreso, no existiría, digamos, la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Por eso es interesante ver cómo hay puntos de encuentro, ¿no? Entre ámbitos de la ciencia distintos, como es la comunicación, y cualquier tipo de física, química u otras ciencias exactas, ¿no? Que en el fondo ambas tienen una necesidad imperiosa que es la comunicación, ¿no? Ahora, una vez que, sí, ahí, una vez que tenemos esa voluntad de comunicación, entonces, bueno, justamente la respuesta a esta pregunta, ¿para qué escribir? ¿Para qué producir un producto de contenido? Es justamente la comunicación, la necesidad de comunicación. Ahora la pregunta es, ¿qué comunico? ¿No? Puedo comunicar mucho, es más, la comunicación es al mismo tiempo un acto innato del ser humano, ¿no? Todos los días nos comunicamos, yo me estoy comunicando en este momento con ustedes, ¿no? Ahora, la pregunta, cuando hay una acción, una voluntad o una necesidad muy concreta, específica, relacionada a nuestra vida profesional es, ¿qué queremos comunicar? Y esa pregunta es la primera cosa que ustedes tienen que responder. ¿Qué quieren comunicar? Una vez que tienen la voluntad, definen exactamente qué quieren comunicar. Es imposible abarcar todo, incluso dentro de una misma disciplina, ¿no? Dentro de un mismo tema, dentro de una misma investigación, ¿no? Hay aristas, hay situaciones y hay circunstancias que son muy amplias. Entonces, es fundamental al inicio de todo, después de tomar la voluntad de comunicar, es definir qué se va a comunicar. Se corre el riesgo también, si no se tiene esta claridad al origen, en abrumar al lector, en llenarlo de contenidos y de situaciones posibles o hipotéticas que en realidad no le estén ofreciendo un camino para llegar a una comprensión, sino lo van a confundir mucho más. Por lo tanto, mi recomendación cuando uno está buscando justamente producir, en este caso, un texto, digamos, un artículo o una nota informativa, es elegir una idea, centrarse en un punto, ¿no?
para que a partir de ahí ustedes puedan construir un texto. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de textos. También eso es importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Una vez que ya eligen esa idea, que por ahí no la eligen en un momento concreto, sino que a lo largo de la investigación van descubriendo que esa es una cosa que vale la pena comunicar y entonces ya lo tienen bastante claro, ¿no? Lo van mascullando, como se dice por ahí. Hay que determinar cuál es el destinatario. Ya hablábamos antes de que la esencia de la comunicación es que existe un destinatario. Si no, no hay sentido a la comunicación, ¿no? La comunicación es porque hay un destinatario. Entonces, en este caso sería un posible hipotético lector, ¿no? O un grupo social, ¿no? Y entonces pueden ser personas que, por ejemplo, si voy a usar una revista, bueno, los lectores de esa revista, ¿no? Si voy a, en este caso, estudiantes universitarios, tú tuviste ya que pensar, aunque indirectamente, sin haber tenido un curso, bueno, siendo estudiantes, pero que llegar a lograr que ellos se comprendan, digamos, esta información, ¿no? Ese perfil determina mucho del artículo del texto que ustedes van a realizar. Hay que lograr empatía con ellos utilizando palabras que les sean familiares. Serviría preguntarse quizás, si alguien no supiera absolutamente nada del tema que voy a publicar, ¿cómo le gustaría a esa persona que no sabe absolutamente nada que se lo presente? Cuando uno se enfrenta, digamos, al ejercicio de escribir algo, muchas veces parte de la premisa del pensamiento propio, del pensamiento personal. ¿Cómo yo voy a escribir esto? Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan el ejercicio contrario. ¿Cómo? Si es el más grado amplio, digamos, el grado más amplio de difusión, un artículo periodístico, bueno, ¿cómo mi vecino leería en un diario, en un periódico, lo que yo voy a escribir, ¿no? De alguna manera hacerse una idea, una imagen mental de lo que vamos a ofrecer como contenido. Y cómo a esa persona le gustaría que lo presentara. Hay que partir de la base que los lectores no están obligados a saber lo que ustedes saben. Al contrario, probablemente no sepan nada de lo que ustedes saben. Si es un artículo, sí, estoy haciendo el más básico nivel de divulgación, ¿no? Por lo tanto, la mayoría ni siquiera tampoco tiene la obligación de leer mi artículo. Si yo quiero que me lean, prefiero amoldarme a las reglas del otro, no a las reglas que yo impongo. Y creo que esto puede ser un elemento, digamos, de tendencia al error en el científico, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados, o los científicos están acostumbrados a aplicar el método científico que establece unas reglas. Muchas veces, incluso, o como también a mí me ha pasado, por ejemplo, estudié en la universidad, cuando algún profesor más propio del mundo de la ciencia que daba clases, se notaba que él partía de unas reglas, como que hay esa tendencia al establecer un método, un orden, digamos, unas circunstancias propias que vienen, digamos, del defecto de la ciencia. Entonces, lo que se recomienda es salirse un poco, justamente para reconocer que las reglas las pone el lector, ¿no? Quien te va a leer. La ciencia usa términos específicos cuyo conocimiento es materia exclusiva de los estudiosos. Cuando se va a divulgar, el conocimiento debe recrearse para quienes, aunque desean saber, no tienen interés de convertirse en expertos. Este es otro elemento importante. Hay que tener un objetivo claro, o más bien una intuición de objetivo clara de lo que uno quiere que lo sepa. No va a llegar al grado de la conclusión, aunque sea el artículo más perfecto, no va a llegar al grado de la conclusión que podrían tener uno o una persona que estudia lo que ustedes estudian. Ni siquiera me interesa. No es lo mismo decir,
por ejemplo, y obviamente es un ejemplo totalmente sacado de los pelos, ¿no? Que la estela de luz de los fotones de tal cosa, ¿no? Y explicar lo que significa, todas las ecuaciones que están detrás de eso, hablar de una linterna. O sea, que por ahí resulta que es lo mismo, pero que el científico tiende a diseccionar como una cosa científica y que en la realidad, para el común de los mortales, es más entendible, es más comprensible a través de eso, de las de luz, el láser, esto. La gente comúnmente está constantemente en contacto con la tecnología y la ciencia sin darse cuenta. Entonces, un truco que se puede, digamos, aplicar en estos casos para ustedes es partir de esa concepción cotidiana, ¿no? Las mesas, las sillas, todo ha sido hecho a través de métodos industriales que muchas veces son producto de procesos científicos, ¿no? Bueno, obviamente para uno es más fácil ver, comprender los colores y dirían, no, esto es un color que parece madera, pero en realidad no es madera, ¿por qué? Porque adentro hay un aglomerado que es producto de una cola con restos de madera que es comprimida y que la máquina que hizo esa compresión en realidad responde a la mecánica hidráulica y entonces la mecánica hidráulica obviamente uno parte de una realidad concreta, que la consecuencia a la cual tiene uno contacto cotidianamente, y llega a comprender procesos que son mucho más complejos, ¿no? Y entonces de esa manera ustedes se vuelven compañeros, ¿no?, de camino de una persona que va a comprender un proceso, un fenómeno que es complejo, que normalmente no le pertenece, que no le pertenece a su vida, pero que gracias al conocimiento que ustedes tienen, pueden hacer, digamos, acompañar a ese neófito, ¿no?, a través de poder descubrir y sorprenderse. Yo me acuerdo de la preparatoria, me encantaba química, física, para comprender por qué pasaban las cosas, ¿no? Por qué el humo tenía como era, si era más negro o era menos negro, o gris o azul, ¿no? Y el ver concretamente los fenómenos que generaban eso, me daba una gran curiosidad. Pero esa curiosidad no partía del conocimiento científico, partía de la curiosidad de lo cotidiano, ¿no? Y entonces, el periodista un poco hace eso, el periodista presenta problemas o situaciones complejas de la sociedad, pero a través de la personalización, a través del conocimiento de lo cotidiano, ¿no? No es lo mismo que yo te hable de las dificultades del sueño de los choferes a que te diga hubo un accidente, murieron tantas personas y resultó que era porque el chofer se durmió y entonces hay una explicación de todo un fenómeno que tiene que ver con el sueño, con la estabilidad emocional, la estabilidad de su salud psicofísica, etcétera, etcétera. Por eso decía aquí que cuando se va a divulgar, cuando se hace divulgación, la clave es recrear, miren la palabra que se usa, ¿no? Recrear para quienes, aunque desean saber, no tienen interés de convertirse en expertos, recrear las cuestiones que ustedes generan en laboratorios en cuestiones muy complejas, recrearlas. ¿Cómo las recrean? Como les decía, a través de deducciones, o puede ser, por ejemplo, a través de metáforas, a través de pequeñas historias, ¿no?, que ustedes pueden descubrir que tienen alguna relación con el contenido científico que van a divulgar y que pueden ser como enganchos, ¿no?, para que las personas puedan justamente responder a esa inquietud. Como dice aquí, ¿para qué escribir? Para que nos lean. Ese es el único motivo. Por lo tanto, como decía antes, la sartén por el mango la tiene el lector. Y eso no nos tenemos que olvidar nunca, porque tenemos la tendencia a querer imponer, y eso también le pasa a los periodistas, tenemos la tendencia de pensar que lo que nosotros creemos es lo que las demás personas creen. Y realmente no es así. Entonces tenemos que estar cotidianamente en un ejercicio de lo que
digamos, se conoce como una descentración, o sea, descentrarse, no ponerse uno en el centro, no ponerse aquel que va a ser el receptáculo de la persona que reciba la información. Los tecnicismos siempre tienen que explicarse para no dejar duda, y eso es importante. Ustedes en algún momento, después de captar la atención del lector, etcétera, logran introducir algún término técnico. Yo lo que creo es que lo primero que tienen que hacer es al menos explicarlo en dos palabras, en tres palabras. Si no lo explican en el mismo párrafo, lo pueden explicar abajo, o casi como al pasar, ¿no? Como diciendo, este término técnico que significa tal cosa, y siguen explicando lo que venían explicando. Porque es probable que el lector no comparta el mismo nivel de especialización y cuando se reciben ideas que no se explican es posible que se abandone la lectura. Ese es, digamos, el resultado más tradicional, digamos, de este problema. ¿Cómo garantizar que te lean? ¿No? Ya entramos en materia de cosas concretas que es importante no perder de vista al momento de poder hacer un ejercicio de escritura. Leer, no leer, leer debe ser un gusto, no una tortura, para ustedes y para el lector. Si van a hacer una tortura, mejor no escriban, ¿no? Porque verdaderamente es una pérdida de tiempo, no tiene mucho sentido. Escriban como si fuese para un amigo o un vecino, no para su peor enemigo. Un lenguaje ameno se agradece. ¿Cómo se hace un lenguaje ameno? Ya se lo iba a decir. Primero, usar párrafos cortos. ¿Por qué? Porque usar párrafos cortos les asegura que ustedes, cuando se van por las ramas, se dan cuenta. Si dicen, yo no puedo pasar de 5 líneas, o 6 líneas, o 7 líneas, 8 a lo mucho, 8, si yo ya me estoy pasando de 16, ya me doy cuenta, al menos, ¿no? Teóricamente, que desarrollé varias ideas y varios procesos. Y eso genera complejización del texto, que no está mal, sirve para un libro, sirve para un paper especializado, pero no les va a servir para la divulgación. Por eso hay que saber diferenciar yo el centro la divulgación. Entonces, usen párrafos cortos, no desglosen conceptos largos, porque al momento que ustedes desglosan conceptos largos, ponen en juego ideas que el lector no se las olvida. Abren espacio, abren, digamos, grietas que el lector después, en vez de comprender la idea central que ustedes les están transmitiendo, en realidad se queda pensando, no, bueno, pero eso se dijo en algún punto, es una idea que está ahí en la cabeza, ¿no? Entonces se le convierte en una especie de obstáculo a la lectura. La lectura, cuando uno, digamos, hace es un fenómeno muy particular y muy complejo, no es simplemente unir palabras. Es una acción múltiple, ¿no? Varios niveles. Una parte es la letra, los espacios, ¿no? Y lo que yo focalizo. Cuando yo leo, si yo tengo muchos puntos, si yo tengo muchas comas, si yo tengo muchos términos que saltan de una cosa a la otra, es como ir al lomo de un camello, ¿no? Que te va saltando y que no termina más, ¿no? Entonces, si uno busca frases cortas, muy concretas, muy específicas, hilvanadas unas a otras, dejando a la imaginación algunas cuestiones, pero que no sean fundamentales, empiezo a ofrecer una visión mucho más cálida, mucho más amena del texto. Contextualizar la información a través de anécdotas, metáforas, imágenes mentales o ejemplos cercanos para que el lector identifique o visualice el entorno. Contextualizar la información. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la idea central que ustedes manejan, ustedes la conocen a profundidad y saben las implicancias que tiene, pero el lector no.
Y entonces esa idea la tienen que poner en contexto histórico. Si ustedes están hablando de un invento que tiene antecedentes, bueno, pueden poner un poco de contexto histórico, ¿no? Algo que sea propio del conocimiento público, de la cultura general, ¿no? Entonces, también otra forma de introducir a quienes están leyendo en algo que ellos conocen, ¿no? Porque han estudiado la escuela, ¿no? Desde quién inventó el telégrafo hasta qué pasó en cada año, ¿no? Y entonces es algo que también les puede ser como un truco, ¿no? Metáforas o imágenes mentales, ¿no? Ejemplos cercanos, por ejemplo, la cafetera cuando suena, por qué suena, y entonces a partir de eso hablo de los estados de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano. De tal manera que el lector vea una imagen, no vea un texto árido que no me genera una imagen, sino que me está ofreciendo un contenido que me genera más curiosidad y me da ganas de seguir leyendo, ¿no? Cuando se utilizan analogías, metáforas o comparaciones, el lector puede relacionar las nociones científicas con su experiencia o su imaginación. ¿Podemos? Ya hablamos de cómo garantizar la lectura. Ahora, la pregunta es, manos a la obra, o sea, ¿cómo ponerme a trabajar ya concretamente avanzar en la redacción del texto? Una vez que ya elegí el tema, una vez que ya tengo la idea, una vez que ya sé a quiénes le van a, va a estar, digamos, destinado este tema, voy a poner manos a la obra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir qué texto voy a hacer. Y eso parte del lugar donde va a ser publicado. Por lo mismo, un periódico, un sitio web, una revista, que un paper, que un libro, que una investigación, que una tesis, son características distintas. Obviamente aquí no voy a hablar de cada una de ellas, porque no es el caso, justamente lo que yo veo es más bien de tipo periodístico, pero sepan que cada una tiene su característica propia, y eso es importante que no lo pierdan de vista. Y entonces tienen que informarse ustedes sobre las características generales del texto. Y esto tiene que ver directamente con el medio. O sea, si hay un director, les tiene que decir, o ustedes les tienen que preguntar cuánta extensión. Casi siempre hablamos de palabras o de golpes, ¿no? De letras, 6.000 palabras, 5.000 palabras, 4.000, 8.000 palabras, que es justamente la extensión. También cosas banales como el tipo de letra en el cual tienen que presentar, el formato, sin Word, sin alguna otra cuestión, ¿no? Normalmente, cuando a uno le asignan un artículo, no le viene a preguntar estas cosas, pero después cuando se tiene que poner a escribir, tiene que saber. Entonces, hay que preguntar, no pasa nada, hay que pedir las características del texto, dónde va a ser publicado, cuánto espacio, qué es lo que necesito dar a conocer. Y entonces, empezar a trabajar con una estructura. ¿Qué estructura tiene? Acá entro ya, entro ya preguntas que le quiero hacer. ¿Qué estructura creen que debe tener un artículo? A ver, déjenme pasarles este micrófono. ¿Se puede? A ver si en un momento. Para que no se pierda el resto del contenido. Okay. Y claro. A ver, ok, parece que sí. No, más bien la pregunta de la mía es ¿qué estructura creen que debe tener un artículo? ¿Qué partes creen que tiene que tener un artículo? Obligatoriamente hablando de lo que usted le viene a la mente, ¿no? O sea, se ve las ganas de participación de todos, es impresionante. ¿Qué es el jefe de grupo? No,
que parte de la estructura se debe de dar a conocer dentro de una introducción, bueno, el tema de una introducción, el desarrollo propio del tema y cerrar dando, vaya, una conclusión, ¿no? Como tal. Pero también, ¿qué tal que para otra persona? Pues debe tener un título. Un título. Pues yo creo que debe ser corto, conciso y simplemente ir al punto de lo que quieres expresar en Exactamente como es, debe ser un título corto, conciso. ¿Pero por qué debe ser corto y conciso? Pues porque si pones un título largo, la gente se puede perder en él. Entonces, o sea, aburre directamente, no le llama la claro. atención. Ustedes que vender es como el que vende nieve que tiene que vender, o sea, tienen que vender su producto. Y para eso tienen que aburrir, tienen que cargar, tienen que anunciar, tienen que hacer todas las cosas que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, muy bien, un título. Ahora, otra persona, ¿qué otra cosa debería hacer? Ya tiene títulos, obviamente buena ortografía. Buena ortografía. Si es el caso, subtítulos. También puede ser subtítulos, claro. Lo que ya había comentado, que es una introducción, un contenido, un desarrollo, una conclusión, a lo mejor un objetivo, la estructura del artículo. Y pues no sé, ya en palabras mayores que sea interesante o que no sea, que sea conciso, como dice que no cantinfleta, no sé. ¿Y qué dice falta ahí? Usted es muy completo lo dice. ¿Qué te falta? No sé, pero Falta referencia, sí. Sí. Bueno, de las buenas visuales, alguna imagen, alguna fotografía, dependiendo de si tiene también una gráfica, ¿no? Pero algo muy simple, muy superficial, muy banal. Sí, todo, sí. Su firma, el mismo de ustedes, no, si no tiene más ganas. Tiene que tener un título y su firma, ¿no? Y depende de la característica del medio en el cual usted lo va, la plataforma en la cual lo van a hacer publicado, por ejemplo, en algunas revistas suelen poner una pequeña bio, ¿no? Una pequeña biografía para dar categorización, digamos, a la razón por la cual ustedes están escribiendo ese artículo, ¿no? Si es en un periódico, que sería para mí lo mejor que usted puede hacer un día poder escribir un artículo en un periódico, es incluso más esencial. Ni siquiera, obviamente, normalmente ponen el nombre del título y después si es director de alguna institución o si es doctorado en tal cosa, ¿no? O ponen el título y abajo dos líneas de una referencia muy básica, ¿no? Entonces, obviamente tienen que saber que es importante categorizar el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, el título es lo primero en lo cual el lector se fija. Por eso todo lo que Miguel, todo lo que decía Miguel exactamente, porque ahí tiene que ser corto y conciso, porque es lo primero en lo que el lector se fija. Pero no solo, porque ustedes se están compitiendo con una masa ingente de información que está en todos los medios. Entonces ya no es posible pensar que por el tema o por la situación general el lector va a decidir leer el artículo que ustedes escribieron. Entonces tienen que poner toda la carne al asador. Entonces el título puede ser, es muy variable, pero tiene que ser una especie de anzuelo, ¿no? Capaz de pescar a la persona justamente y generar la curiosidad. Entonces el título puede ser serio, pero puede ser divertido, o puede ser una frase polémica, ¿no? Una frase también relacionada con la cotidianidad, ¿no? Sí, eso puede funcionar en un escenario, digamos, de lectores conocedores del ambiente, ¿no? Pero si es una divulgación al resto de las personas, es muy probable, es mucho más probable que
y hay excepciones, y ahora voy a dar un par de ejemplos, es muy probable que los periodistas, los nombres de los periodistas tengan mucho más credibilidad y aceptación pública, y por eso la gente los lea, que colaboradores que pueden ser de tipo esporádico, etc. Entonces, lo que tú dices es lo que debería aspirar un buen divulgador, o sea, ser conocido como son los críticos, ¿no? Críticos de arte, críticos de deporte, que la gente lo sigue por su cualidad, pero eso ya entramos, digamos, en el campo de un ejercicio cotidiano del periodismo, ¿no? O de la labor de divulgación. No es ya un científico, que normalmente las personas que tienen esa capacidad de exposición probablemente iniciaron siendo científicos y llegó un punto que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ser divulgadores. Ustedes, y de hecho la gente cree que siguen siendo científicos, obviamente que siguen siendo científicos, cree que siguen ejerciendo, cuando en realidad, si uno va a acabar un poquito, vieron la beta periodística mucho más atractiva, y entonces dejan de estar en la investigación cotidiana para dedicarse justamente en el tiempo, porque se lleva su tiempo, a ser divulgadores, ¿no? Y hay personalidades que pueden ser mixtas, lo que pasa es que son casos muy raros. Yo en México no conozco muchos casos, porque mucho de vivo acá, pero yo soy argentino y conozco, por ejemplo, un caso en Argentina muy famoso que es Facundo Manes, ¿no? Que es un estudia neurociencia, y ha tenido la capacidad de presentar esta ciencia como algo que aplica a muchas partes de la realidad. Ya ha hecho ha montado todo un cuidado, ¿no? Y él es director de un instituto de investigación. Entonces, a través de este grupo de investigación, logra establecer todas las formas en que esta ciencia que él tiene una aplicación en la sociedad. Y invita a los programas, lo invitan a las entrevistas, va a los congresos, no tiene tiempo. Pero es director de un instituto de investigación, que está en un ambiente mixto, ¿no? Pero ustedes tienen que también considerar que puede llegar el caso que si hacen muy bien una cosa, no vayan a poder hacer la otra o la otra al mismo tiempo. Yo estoy también centrándome en el caso de una persona que cada tanto escribe un artículo para divulgar. Si ustedes me preguntan lo otro, sería parte de otra, digamos, lección, porque justamente ahí ya entran trucos publicitarios, relaciones con los medios, circunstancias también de tipo de patrocinio, sponsor, publicidad, que te permite escribir una cosa y dejar la otra o ocultar ambas, ¿no? Pero ciertamente existe lo que dices tú, que como que la gente quiere buscar esa voz seria, ¿no? Esa voz que desde la ciencia habla a la sociedad, ¿no? Y es seria y es creíble, y muchas veces son construcciones mediáticas, pero responden a esta cosa que yo les decía al inicio de la charla esta, es de que la gente le interesa, quiere saber de qué está hecho el mundo, quiere saber cuáles son los fenómenos que hay detrás de esto, no quiere ser experto, no quiere entrar en ideas engorrosas. Entonces hay que aprovechar esa curiosidad para que con astucia e inteligencia ustedes puedan presentar un producto que valga la pena y que la gente diga, wow, mira lo que estoy aprendiendo, mira lo que me están diciendo, ahora comprendo, entiendo, y eso es una cosa que a todos verdaderamente lo deja como muy fascinados. A mí siempre me gustaba en el diario Clarín en Buenos Aires, cuando era chico, una columna donde había pequeñas eh, eh, notitas sobre temas científicos, ¿no? Y siempre estaba, además, ya un clásico, ¿no? La encuesta de Harvard que habla de los besos que se dan entre las ratas y cuánto pesa el ósculo de tal cosa. Bueno, son cosas curiosas que la gente le llama la atención y que siempre tienen un lugar en los medios de comunicación por esta curiosidad. Como decía él, el título tiene que ser corto, estar relacionado con el tema, tampoco salirse solo por un hecho publicitario, de una frase que pueda ser que tiene algo que ver, pero que en realidad termina que no tiene mucho que ver. No necesariamente debe ser descriptivo. Es más, cuanto más descriptivo es el texto, tiene que ser más largo el título, y por lo tanto empieza a convertirse en no amigable, pero sobre todo no debe ser largo. Los datos del autor, como les decía, la identificación, y esto también según la plataforma de publicación. A veces se da en algunos casos de artículos largos para revistas de divulgación,
que ya entran en el campo de la mezcla, no son periódicos que dan espacio a cosas externas, artículos, colaboraciones externas, esporádicas, o revistas de actualidad, sino revistas un poquito más especializadas donde se puede poner un resumen, como se llama un abstract, ¿no? Donde obviamente lo que se busca es justamente que sea eso, un abstracto, por lo tanto ahí tiene que poner el centro, la base, una cosa fundamental, ¿no? Una breve sinopsis que debe ser inteligible. Es importante dejar claro el objetivo y el problema que se aborda, esto ya completamente, digamos, en este resumen, y no debe aportar información que no viene después en el texto. Y después del título y esto, se da la estructura que decía nuestro compañero, de una introducción. La introducción es la entrada, el antipasto, ¿no? Lo que uno toma en la cena antes, digamos, de entrar al plato principal, en la entrada, ¿no? Si la entrada está fea, no, la cena seguramente va a ser mala, ¿no? Entonces, uno tiene que ahí dejar claro hacia dónde va y qué es lo que va a ofrecer como contenido que es curioso, que es interesante, y es como decirle al lector, vale la pena que te quedes hasta el final, ¿no? Que deje claro, obviamente, por qué y para qué se ha llevado a cabo ese trabajo, es decir, que explique la finalidad del artículo, además de la exposición de una tesis que presente un problema, ¿no? Porque obviamente ahí es donde empieza la parte del científico, de decir, que va incluso más allá del periodista. El periodista trata de dar a conocer los hechos y relacionarlos para dar explicaciones, pero ustedes aportan un método, ¿no? Entonces ahí empieza un poco de hacer, producir ese método, esa metodología para ubicar el tema dentro del contexto determinado. El desarrollo puede tener o no citas, si es en un periódico no, evidentemente, o quizás una, si uno quiere, pero ya no la hace a pie, la hace al lado. Entonces uno por ahí cita a un autor, ¿no? Porque una frase es muy de impacto, bueno, respetar al autor y se pone esa pequeña cita, pero no extensa, quizás se pone todo el nombre, o uno mismo dice, en tal libro tal dice tal cosa, ¿no? O pone la frase y dice, como dice tal en el libro, y entonces se respeta también el derecho de autor. También hay que informarse, en este caso, de los protocolos del caso, o sea, si a ustedes les toca en una revista, bueno, informarse que si la revista asume o no asume citas, ¿no? Para que ustedes no hagan un trabajo aparte de mandar un texto que después resulta que o te lo cortan, ¿no? Porque no aplica, o simplemente te lo devuelven para que lo cambien. Esto es un poco, así a grandes rasgos, digamos, la cuestión que tiene que ver con los elementos generales del texto. ¿Qué hora es? Son las 6:10. 6:10. Bueno, no sé si podemos hacer 5 minutos de... Tenemos 30 minutos. 30 minutos más, ok. Entonces, hagamos así, paso directamente a las recomendaciones. ¿Sí? Y ya. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Bueno. ¿O dije todo bien o dije todo mal? Recomendaciones, así, digamos, de tierra a tierra, sobre este tema. Primero, tener claro el esquema. Ya habíamos hablado del destinatario, habíamos hablado de toda una serie de cosas que están en nuestra mente, ¿no? Que nos vamos construyendo el artículo en la mente. Pero después hay que tener un esquema, una línea de tiempo, una línea básica de cuáles son los términos que aplican para que esa idea que yo elegí no se convierta en 80 ideas, ¿no? Normalmente la ideal es hacerlo en la mente, pero obviamente al principio uno no tiene mucha práctica, entonces no puede hacerse poner en el papel, este tema lo quiero tocar, esta idea, que tiene que ver con un esquema mental, sobre todo considerando un punto de llegada. Se puede hacer un boceto, un borrador que ayude a organizar las ideas de la mejor manera posible. Hasta se puede sintetizar en una oración la idea central, o hacer oraciones largas y después tratarlas de acortar hasta llegar a la idea central. Son ejercicios que
que puede servir, ¿no? Y en una frase, el objetivo de la escritura. Como le decía, definir el público al que está dirigido, no es lo mismo escribir para niños que para adolescentes o adultos. Sugerir subtítulos o secciones que el texto podría tener, si es que el texto es largo. Pero no le pongan 80 secciones como si fuese un libro o la enciclopedia, ¿no? Y a veces pasa, no, si esto le cambio porque al final del día tienes un texto de 5 páginas o 3 páginas con 40 secciones o con 30 secciones. Bueno, no abusar de este tema. La única manera de aprender a escribir es escribiendo. Es como andar en bicicleta. Si uno no lo practica, no va a aprender nunca. Y eso implica caerse. ¿No? Eso implica corregirse. Eso implica saber que el primer artículo que uno va a hacer no va a ser la maravilla. ¿No? Pero aquí hay que empezar y hay que escribir otro y otro más hasta llegar a un nivel, digamos, que es aceptable, digamos, para la plataforma en donde uno le toca escribir. La única manera de mejorar es corrigiendo, ¿no? Y normalmente cuando uno más conocimiento tiene en un área, es más susceptible a que no le guste mucho que lo corrijan. A mí me gusta que me corrijan y a nadie nos gusta que lo corrijan. Entonces, tenemos que hacer siempre un ejercicio de humildad, ¿no? De decir, corrigen esto, o yo mismo decir, no, lo leo otra vez, lo dejo el texto una hora porque ya no veo los errores, o un día, darlo otra vez y decir, no, acá me equivoqué porque no se entiende lo que estoy queriendo decir, no se entiende la frase esta, y entonces eso justamente se va a llevar a mejorar. Siempre hay que corregir, siempre hay que corregir, por lo tanto, así tengan libros y todo, se corrige, es normal. Por lo tanto, pidan que los corrijan y ayuden a corregir. Hay que respetar al lector con espíritu de maestro. Hay que recordar que no tiene más impacto quien más sabe, sino quien explica mejor. A veces es mejor que la gente entienda poco, pero que entienda bien, a que presentemos una tesis de Nobel que solo lo entienden 3 personas. No hay que dar vueltas porque si uno da vueltas, el libro es como tomar el pelo al lector. Es importante explicar y darle un ritmo al texto, pero no dar vueltas para explicar un tema porque pienso que no está lo suficientemente explicado. El lector no es tonto, entonces hay que encontrar el nivel entre explicarlo de una manera adecuada y considerar que el lector que va a leer un texto tiene un poco de estructura, ¿no? Tiene algo, una base. Desarrollar el texto con coherencia sin frases rimbombantes ni consideraciones superficiales. Concentrarse, como decía, en una sola idea y desarrollarla bien. Es mejor que entiendan poco, pero entiendan a que lean y es que lo terminan leyendo. Esto se puede enriquecer con historias pequeñas, anécdotas breves, frases y cosas de la vida cotidiana. También estos son trucos, no abusar, no hacer todo el texto de estas historias, porque realmente resulta que no llegamos al tema, ¿no? Darlo a leer a otras personas ayuda mucho para tener una segunda opinión, sobre todo si pertenece al grupo de personas que son mi destinatario directo, ¿no? Uno tiene una idea de a quién quiere llegar, bueno, puede darle a 2 o 3 personas, mira, lee esto y tú qué piensas, no entiendo nada. Ah, no, me parece muy interesante. Bien, ¿no? Ah, no, acá esta frase no entendía, esto no entendía, ¿no? Entonces, esas ideas que nos dan personas, segundas, terceras personas, nos ayudan mucho a identificar cosas que nosotros mismos no vemos, ¿no? Bueno, parece una banalidad, lo voy a decir, porque además estoy hablando de los científicos, pero hay que saber de lo que se está escribiendo. Muchas veces algunos se hacen pasar por sabios o por personas que saben, y en realidad no saben de ese tema en específico. No quiere decir que no sepan de su ámbito, pero dentro de cada ámbito hay unas especialidades muy precisas. Y a veces aquel que se dedica a la divulgación solo por dedicarse a la divulgación puede caer en este problema. Que es muy bueno en un tema, pero cuando empiezan a sacar de ese tema, si no se informa bien, si no profundiza bien, se nota en sus textos, ¿no? Entonces,
Cuando alguien, justamente, como acá, cuando alguien escribe un tema que desconoce o que no maneja, a profundidad se nota. Entonces tratar de evitar eso, no quiere decir que no escriba, pero por lo menos profundizar a detalladamente. Las palabras tienen una especie de musicalidad. Es una cosa que no es tan sencilla de, digamos, de descubrir a primera instancia. No es lo mismo la voz activa de la voz pasiva, no es lo mismo decir, toma esto que esto es tomado, ¿no? No es lo mismo decir, la silla es roja que los colores, la suficiencia de los colores en un impacto se intersectan y entonces la luz genera el color bordó que puede de alguna manera ser matizado por el negro de la silla. Es una descripción mucho más florida de una cosa que es prácticamente lo mismo, o sea, ¿no? Pero doy una musicalidad. ¿Esto qué significa? Que las palabras tienen una esencia, son un material inflamable, o sea, tienen un gran poder. Porque finalmente las palabras son el vehículo fundamental del ser humano. Están en todas y cada una de las ciencias, están en todas y cada una de las acciones del ser humano. Y entonces hay que tenerle mucho respeto a las palabras. Pero no miedo, al contrario, tratarlas bien. Porque si las trato bien a la humanidad, trato bien al ser humano. Tiene algo de poético, algo de romántico, a pesar de que son bastardeadas, a pesar de que son usadas y mezcladas, puestas unas con otras, ¿no? Pero pueden también ser enaltecidas. Y la ciencia creo que se casa muy bien con eso, con la posibilidad de ofrecer una musicalidad con el fin de las palabras, ¿no? Como una frase está redactada, tiene un sentido. No es solamente poner sujeto, verbo y predicado, eso es para la primaria. En un artículo no puedo poner el sujeto al final, hay mucha libertad, siempre y cuando mantenga la lógica, pero a veces la palabra que es tu sujeto suena mejor al final, porque tú le estás poniendo por delante un verbo que a la gente le implica acción, dinámica, que va hacia el final. Entonces, a veces cambiar eso, intercalar y decir, bueno, a ver, la punta ahí se lo doy a leer a otro, yo a ver qué piensa. Por ahí es una forma distinta de hacer que la gente llegue a las conclusiones normales que no lo hacen en el orden cronológico. Y normalmente, pero los científicos que utilizan estos métodos suelen tener esa forma, ¿no? De paso número 1, paso número 2, paso número 3. Si uno aplica eso a la lengua, a la larga, en un artículo, es aburrido. Es educativo pedagógico, seguro, pero la gente no se va a sentir atraída. Entonces, a veces ustedes pueden decir lo mismo pasando el paso al 3 al 1, pero no porque el paso 3 tenga más importancia que el paso 1, sino porque en la lectura se entiende que lo primero es el 1, que está al final, pero tú se lo estás proponiendo al final porque antes está proponiendo otra cosa. Y entonces es la conclusión inversa, ¿no? Entonces, a veces se pueden hacer unas frases, unas oraciones monótonas, tradicionales, y a veces se pueden cambiar. Ustedes hagan ese ejercicio. Pongan el verbo al final, pongan el verbo al principio, pongan el sujeto en el medio, y vean cómo suena. Por ahí es una porquería, por ahí no les sirve, pero ya empiezan a tratar de sacar ese centro, ese poder de las palabras, ¿no? Y obviamente eso les va a dar la posibilidad de que entren en un contacto, porque al final de cuentas, la palabra, la esencia de la palabra, el poder de la palabra es que te permite entrar en contacto con otra palabra. Es tan maravilloso que lo que yo tengo escrito acá, en 5 años alguien no puede levantar de error, yo estoy aquí hablando con esta persona. A pesar de que estoy muerto, a pesar de que morí hace 500 años. La palabra tiene esa posibilidad. Entonces ustedes no lo piensen solamente como normalmente un científico hace de cumplir los pasos, sino piénsenlo más bien como la posibilidad de hacer trascender eso que ustedes están teniendo como conocimiento en la mente y en el corazón de las personas. Creo que podría ser más divertido que simplemente hacer un artículo pensándolo. Claro, el ejercicio es difícil. Primero tienen que poderse a pensar y decir, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y por ahí no están 2 horas y no les sale nada, déjenlo
otra cosa, vuelven y ¡pam! De repente hay una frase, una cosa, una idea, ¿no? Y de ahí surgen frases como frases de Einstein y otras, ¿no? Que recordamos y ponemos epitafios y todo. ¿Por qué los ponemos? Porque son ideas estrepitosas, porque son ideas que verdaderamente una fuerza en sí misma, una potencia, una capacidad de transmitir lo que queremos, incluso de la ciencia, ¿no? Yo no me acuerdo aún una frase de Einstein, seguramente que todos estos grandes personajes de la historia tenían, o sea, parten también desde la ciencia, pero son ellos mismos los capaces de salirse de esa realidad científica y ver el mundo de otra manera, ¿no? Y eso lo manifiestan en sus frases, etc. Entonces yo creo que el deseo que les podría compartir es aspirar a sacar esa musicalidad de las palabras para poder conectarse con el lector. Para eso, ¿qué se tiene que hacer? Primero, evitar frases que tengan múltiples interpretaciones, de tan vagas que son, de tan ambiguas que son, ¿no? A no ser que se entienda, pero en realidad, si usted está trabajando con algo concreto, objetivo, científico, no es muy compatible, ¿no? Es evitar frases de múltiples interpretaciones, o que contengan un lenguaje poco serio. ¿Qué significa poco serio? No es que tengan que ser serias, poco serio es poco cuidado, poco considerando al lector como campechano, ¿no? Una cosa es, digamos, pasar al nivel y otra cosa es caer en la informalidad también, ¿no? Bueno, respetar el propio trabajo de los colegas, obviamente, ¿no? Que no plagiar, que eso es básico y que lo doy por supuesto. No considerar nada como hecho, o sea, no partir de la base de nada concreto, o sea, no puedo dar por hecho que la gente sabe ciertas cosas. No, tiene que partir de la base de que nada de lo que ustedes están diciendo a la gente lo entiende. Entonces eso es como un ejemplo muy concreto, ¿no? Evitar el serrucho. ¿Qué es el serrucho? El serrucho es una herramienta, ¿no? El serrucho. Porque la silla es Bordeaux, entonces, y según el productor, esa silla Bordeaux que nos ofrecieron con negro, y como dijo aquel investigador, la silla Bordeaux, estoy diciendo lo mismo en el segundo, en el tercero, en el cuarto paso, serrucho el texto, ¿no? Y lo digo de distinta manera, o hasta se lo hago decir a terceras personas, ¿no? Entonces, evitar el serrucho. Si algo dijeron, la gente ya lo leyó, no piensen que no lo entendió. O si piensan que no lo entendió, hagan de vuelta el párrafo. No lo pongan de vuelta, a no ser que tenga una validez, a no ser que, como se dijo anteriormente, estas conclusiones, porque muchas veces por ahí en el texto queda muy abajo una conclusión que queda arriba, entonces tú haces una referencia, pero ya no la vuelves a decir, como se dijo anteriormente, papá, ¿no? Entonces, también, no se usted y cantiflén. Cuidado con la gramática. No voy a hablarles aquí de la gramática, evidentemente, creo que al fin todos deberíamos tener una buena gramática, pero tener una gramática mala es casi tan vergonzoso como no tener dientes o tener dientes todos negros así oscuros, ¿no? Porque es nuestra imagen, ¿no? Entonces, cuidemos la gramática, que es una característica de alguien que va a escribir, ¿no? Dicho todo esto, y con esto termino para ver si hay preguntas. Primero, no hay que tener miedo ni vergüenza. Siempre hubo alguien que escribió peor que nosotros. Así que no tengan miedo, ni va a ser la primera vez, ni la última vez, que no quieran que sea perfecto. Sé que ustedes son científicos, por lo tanto buscan, apuntan a la perfección, pero la perfección es enemiga de la creatividad. Cuando fui un día a las Naciones Unidas, en las mesas de un gran comedor que había en las Naciones Unidas, había en cada mesa un pequeño cartelito, ¿no? Escrito en varios idiomas. Y decía, no importa cómo habla, usa el inglés para comunicarte, los errores que tú cometas ya los cometieron otros. Era para animar a todos a hablar en inglés, ¿no? Y me pareció muy sabio, porque somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Entonces pensamos que si no es perfecto, entonces no lo puedo presentar. No, hágalo, primero alguien lo leerá, trate de que no tenga errores, una cosa es que sea imperfecto, otra cosa es que tenga errores, pues errores se notan, pero no tengan miedo ni vergüenza
Y si no están seguros, leanse en voz alta lo que leyeron y piensen, leanse en voz alta y piensen lo que están diciendo. Y practiquen. El periodismo, la escritura, tiene sus reglas. Por lo tanto, si queremos entrar en este territorio, creo que lo deberíamos hacer con devoción, pero con confianza. O sea, respetando, pero al mismo tiempo siendo creativo. Las reglas sirven como una orientación, también como en el mundo científico. Las reglas del método científico sirven como una orientación, pero no como una esencia definitiva. Ustedes pueden innovar. Y, como les decía, las palabras tienen un gran poder y son un arma muy poderosa. Yo espero que puedan usarlas, sepan usarlas y se animen a usarlas. Con eso terminaría y si hay preguntas, pues estoy a disposición. Gracias. Gracias. Y el que tenga preguntas, por favor, con el micrófono. Ok. ¿Se escucha? Y si Rubén, ¿y si usara un error para captar la atención del lector? Es posible, es factible, pero hay que ver qué tipo de error. O sea, si el error tiene un sentido o muchas veces lo que no es que se use un error garrafal, sino lo que se usa es el coqueteo con un error. Una cosa que suena mal, pero que no necesariamente es un error completo, ¿no? Entonces, depende cuál sería el sentido. ¿Cuál sería el sentido? A mí me ha tocado ver que en algunos títulos viene mayúscula la primera, las demás minúsculas, y en medio o en alguna palabra importante, una de las letras que no es la primera está en mayúsculas. O es en otro color. Si es para un artículo normal, no es una cosa común. Tocado más que nada para lo que son carteles. Ahí sí, ahí publicitariamente hablando, sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es dar un mensaje que no es literario, es un mensaje visual. Por eso el error, ¿a qué sirve el error? Justamente lo que sirve es llamar la atención. ¿Pero por qué está permitido? Porque es un lenguaje visual, no literario. Entonces uno rompe la estructura literaria para poder captar la atención justamente a partir del error. El contraste, se llama publicidad de contraste. ¿Por qué? Por ejemplo, hay otro tipo de publicidad de contraste que es, por ejemplo, ¿lo usan aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué leen ustedes? Bueno, no dice elefante. ¿No? No dice elefante, ¿no? Dice 3L3, FAL3, 3. Eso es publicidad de contraste. Pero eso no es literatura. Pero yo no estoy escribiendo algo. Yo estoy jugando con tu mente. ¿No? Lo mismo es el error. El error es un juego mental. ¿No? Entonces, ahí sí tiene sentido. Pero todo tiene que tener digamos, como una motivación. Solo por jugar con eso. En la computadora te puedes poner a jugar muy bien con cosas, pero tiene un sentido para tu trabajo, ¿no? Si es, por ejemplo, un congreso, y a un café, bueno, juego con esas cosas, ¿no? Incluso con símbolos de la tabla periódica, hay un montón de publicidad, un montón de cosas que se pueden hacer, pero es de otra área completamente distinta que es el área de la publicidad. Ok. Sí, más que nada estaba viendo por eso para carteles, algo que llamara la atención, que desde lejos me capte la atención para poder yo acercarme a leer. Por ejemplo, hay carteles de divulgación científica, que desde lejos me capte la atención para acercarme a leer el contenido del mismo. La divulgación científica y los trucos visuales, pero también físicos, se escapan de maravilla, ¿no? El papalote, de todas las cosas que la gente puede tocar, ver, sentir, estática, todas esas cosas son ideal para la divulgación, porque son la realidad, ¿no? Pero, como te digo, corresponde a otra característica distinta que es diseño, publicidad, etc. Entonces, obviamente eso también te sirve como un elemento adicional para divulgar, pero que va distinto, es distinto, son dos territorios paralelos.
beca para tú recorrer el país en los principales centros de investigación para que tú entables entrevistas con los investigadores de ciertas líneas de investigación y tú poder hacer un artículo científico, un ensayo científico o incluso un libro? Y no, aquí hay, el Universal tiene una beca de periodismo científico, no sé los detalles, pero sé que cada año, en honor al viejo Iggy, de hecho lleva el nombre de Francisco Iggy, cada año lanzan una convocatoria y sé que esa convocatoria incluye una beca que incluye hacer trabajos de investigación científica. Primero, para entrar tiene que presentar un trabajo de periodismo científico, pero es para periodistas, no para científicos. Yo del mundo de los científicos no sé, yo vengo del mundo del periodismo, lo que yo sé es eso, pero además también programas internacionales de las Naciones Unidas, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pagan becas justamente para la divulgación científica. Sería cuestión de que investigaran. Es muy interesante lo que dices. No dudo que alguna institución lo haga, pero tampoco creo que sea muchísimo, porque yo creo que todo el mundo se anotaría en esa cosa. Yo personalmente no conozco. Porque además lo mío ha venido del periodismo. Yo nunca he hablado de esto en el mundo científico, por lo tanto es todo neófito para mí. Ok, otra pregunta. Para empezar a escribir, ya materializar las ideas y participar en este tipo de convocatorias, usualmente ya te piden haber publicado en una revista seria que sea avalada por una institución, por ejemplo aquí con ACID. Pero si yo quiero empezar, porque en un blog, ¿eso también tiene validez? Validez, lo que pasa es que depende si tú lo consideras validez oficial o validez de tipo práctico. Si es de tipo práctico, sí. Ahora, validez normalmente las instituciones no reconocen a los blogs para una beca, para poner, digamos, eso te sirve, son escalones. Eso te sirve primero para ponerte en juego, para que te lean y para que puedas entrar a una revista. O sea, para que una revista vea los 10 artículos que escribiste y entonces diga, alguno me interesa, ¿por qué no escribe? Y entonces ya puedes entrar a la revista. Es decir, no como entras a alguna revista, como no. Obviamente es cierto que depende de la revista, muchas veces ellos consideran nuevos ideas, etcétera, a través de algún jurado, tienes que investigar qué tipo de características te piden, etcétera, y hacer concursar si es que hay, porque estoy hablando como hipotético por algunas cosas que sé que se manejan, pero no específicamente de un caso en particular. Pero es común que normalmente te pidan algunos artículos para poder ver si puede ser seleccionado alguno para ser publicado o en defecto para que te consideren para que puedas publicarlo. Hay que saber, digamos, utilizar las herramientas para lo que son. Un blog es un diario informal, por lo tanto no tiene una validez científica, una validación institucional. Después también depende de dónde está el blog alojado, si está solamente en internet o si está alojado ya en un sitio que es periodístico, que tiene prestigio, que tiene algún tipo de premio o algo por el estilo. Ahí ya tiene un valor distinto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es investigar cómo es el recorrido que se hace desde ese punto de vista para poder llegar justamente a que el material que tú estás haciendo pueda aspirar a ser reconocido o adquirir una beca o para la divulgación. Hola, soy Omar. Te iba a preguntar, ¿de qué área del periodismo vienes tú? Yo hago periodismo, yo vivo en Roma y escribo sobre el Papa del Vaticano. O sea que no tiene nada que ver con eso. A pesar de que he escrito cosas que tienen que ver con la ciencia, porque el Vaticano tiene varias instituciones, entonces respecto a la Vaticana, que es el Observatorio Astronómico del Vaticano, y ahí me he metido, digamos, en investigaciones que yo trabajo en el yo estudié aquí del 98 al 2001, entré a trabajar en una agencia que se llama Nacional, que es una agencia de noticias. En el año 2006 me fui como responsable del Vaticano a Roma, cubro eso, hago vías papales, cubro el Papa, escribo para los Dimes, que es la agencia de noticias, escribo también para un sitio web que se llama Vatican Insider,
en el diario La Estampa de Turín, sitio web especializado sobre todo en Vaticano, el tercer diario italiano, y escribo también para un semanario impreso que se distribuye en España, el Fallo Omega, que es la sección, digamos, religiosa del diario ABC, según después del país, el segundo diario español, y ahí escribo la crónica vaticana, o sea, escribo sobre el tema de la actualidad del Vaticano, Roma y el Papa. Preguntaba un poco para saber si era también investigador científico. No, ahí sí es un esfuerzo por meterme, digamos, en este campo, que además me parece muy interesante, pero yo no soy especializado en esto. Y en tu experiencia, ¿cuál dirías ¿Qué es la mejor manera de lograr compaginar entre el periodismo y la ciencia? ¿Sería el periodista intentar aprender la ciencia para divulgarla o el científico aprender a hacer periodismo y Las divulgarla? dos cosas, porque depende de la persona. Es como cuando uno se encuentra a un filósofo haciendo periodismo, o como cuando uno se encuentra así esos cruces, digamos, de carrera, que son a veces inexplicables, ¿no? Una persona que diga derecho que hace periodismo, claro, son ámbitos cercanos, pero finalmente después conociendo a la persona te das cuenta que estudió eso, pero en realidad quería hacer lo otro, ¿no? En este caso, yo lo que creo es que no existe una regla, no existe una regla. En Argentina hay un divulgador estupendo, que es un matemático, Adrián Paenza se llama, y él es un científico, pero hizo toda su vida en el periodismo, y hacía periodismo deportivo. Llegó un momento que se dio cuenta que podía hacer periodismo de divulgación. Tuvo durante muchos años un programa dedicado a los científicos argentinos, donde divulgaba las principales investigaciones de todo el país. Era un programa en el canal oficial, el canal del Estado, pero con un rating altísimo, porque tenía la capacidad de explicarte tan sencillamente y tan amenamente la realidad científica. Tanto que el programa, lo primero que iniciaba era con un experimento. Se buscaba experimentos y entonces decía, bueno, por ejemplo, tengo que hacer pasar esta llave, tengo 3 cajas y esta situación, ¿cómo hago para pasarla? ¿No? Trucos. Y en el fondo de esos trucos había ciencia. Y durante 7 años, cada semana, había un truco distinto. Entonces, y el ser un científico se dedicó al periodismo. Y hay otros periodistas que también se dedican a la ciencia. Por lo tanto, no creo que sea una diferencia. Yo creo que es más fácil para el científico aprender el periodismo, porque la divulgación sobre todo está muy relacionada a la docencia, o sea, finalmente tú estás explicando, ¿no? En cambio, para el periodista es más difícil entrar, digamos, de entrada, como de perfil, ¿no? Entrar a cuestiones digamos, que tienen que ver muchas veces con pensamientos que superan la complejidad de lo que normalmente manejamos, ¿no? Pero no, tampoco es una táctica, ¿no? Así que es fácil de ambas maneras. Solamente que creo que la única cosa que sí es que hay que sí, que es una vocación. Y los divulgadores que yo he conocido son todas personas que tienen vocación, que les gusta eso, que lo hacen y lo hacen bien. Eso es la condición, ¿no? Gracias. ¿Alguna? Bueno, les agradezco y espero que les sirva. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Compartir es un tema interesante, es un tema importante. La escritura es algo que no se le da naturalmente a nadie. Todos tienen que trabajar. Todos tienen que hacer la talacha para poder llegar a ser. Nadie nació sabiendo escribir, nadie nació sabiendo hacer una tesis, nadie sabió ni nació. Nadie ¿Ves? Ese es el ejemplo más claro de que nadie nació sabiendo que las palabras se nos cruzan. sabiendo, ¿no? Y nos trabamos.
pero una de las mejores lecciones que a mí se me llevó a dar empezando el trabajo era que la comunicación es clave. Sin comunicación no hay industria, no hay profesión, no hay actividad humana que sea posible. Entonces, muchas veces nos gusta subirnos a nuestros hilos, ¿no? Es que yo soy ingeniero, ¿no? No vas a entender. Yo no tengo que escribir para que me entienda el de marketing, ¿no? Pero la verdad, sí. Si tú no puedes escribir de tal manera que, como bien dices, la persona que no quiere volverse experto de todas maneras sepa algo de lo que estamos hablando, se pierde tanto conocimiento en este momento. Y al perderse ese conocimiento y ese interés, se pierden oportunidades, ¿no? Piensen en el número de excelentes científicos que hemos perdido solo porque de niños los aburrimos con la ciencia, la tecnología, la comunicación. Mejor va a jugar, o lo que sea. Piensen en la posibilidad, piensen en el número de Elon Musk que no crecieron a ser lo que podían ser, porque los aburrimos cuando tenían 10 años en la escuela, porque no había algún programa en televisión o en YouTube, ¿no?, que los interesara a meterse a esos temas. Y por el otro lado, imagínense los Ernest Hemingways que hemos perdido, los Byrons que hemos perdido, porque la gente no ha tenido la capacidad de comunicar lo bello de la escritura y la literatura. O sea, ¿a cuántos Bill Gates hemos perdido porque nadie quiso entrar a esto de la programación? ¿A cuántos positivos? ¿Cuántos Carlos Slim no se han generado en México? Pero no creo que sea por escritura. No, pero por desanimarse de participar en un ámbito que muchas veces inicia con la comunicación, ¿no? Aquí mismo hemos tenido ejemplos en el posgrado de gente que ni siquiera entiende lo que es la investigación. Y no es hasta que llega y tiene ese momento de acercamiento, de enamoramiento, para entender esto es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a compartir este tema, porque es un tema de actualidad